Bueno, a mí siempre me ha encantado el arte, todas las ramas de interiorismo, ilustración, arte plástico, moda, todo me ha llamado siempre la atención desde muy pequeña. Era la típica niña que le encantaba una caja de colores antes que unas Barbies. O sea, yo pintaba absolutamente todo desde muy chiquita, casi que le vendía obras a mi abuelo. A medida que fui creciendo, cuando me gradué del colegio, o sea, no estaba muy segura que quería estudiar, pero el arte siempre había estado ahí, así sea como hobby. Y cuando empezó Instagram, vi este mundo de los ilustradores de moda que me llamó demasiado la atención y como que creé Isaboleta, que es como me conocen normalmente, y empecé solamente por pasión. O sea, no estaba buscando nada en específico, no tenía una meta en específica, sino que simplemente lo hacía porque me gustaba y ahí fue que a las personas le empezó a llamar mucho más la atención mi trabajo. Y así que fui creciendo poco a poco. Bueno, como tú dices, he trabajado con grandes marcas como Vogue, con Chanel, bueno, Tanqueray, Pepsi. Y es impresionante porque como aquí en Venezuela no se mueve tanto el mundo de arte y moda, ahorita últimamente, gracias a Dios, sí. Como que yo me concentré mucho a hacer lo que a mí me apasionaba. O sea, no me importaba lo que me dijeran, como que si ibas a triunfar o no ibas a triunfar. Simplemente lo hacía porque me gustaba ya y como que quería demostrar que sí podía ser reconocida internacionalmente. Y me enfoqué demasiado en eso. Y bueno, llegué a trabajar con Chanel, que en mi vida pensé que iba a trabajar con una marca de ese calibre. Y ahorita soy una de las pocas, bueno, creo que una de las únicas venezolanas que trabaja con Chanel Latinoamérica en este momento y que hayan agarrado una ilustradora, o sea, para mí significa demasiado, porque es un perfil que normalmente no es el que eligen, pero, o sea, lo que me gusta es que la marca cree tanto en mí que ven todo el potencial que yo tengo y para mí eso es demasiado valioso. Yo digo que son mis alter egos, porque aunque te pones a ver, la mayoría de las ilustraciones se parecen a mí y eso es algo que me dice mucho la gente. Yo trato como que enfocarme en eso, como que soy yo, pero a la vez no soy yo, sino como que también quiero que la gente se identifique con lo que yo hago, por eso comparto mucho mis pensamientos, reflexiones, porque al final es algo que o sea, todo el mundo pasa por eso, pues. Entonces eso para mí significa bastante que las personas se identifiquen con lo que yo hago. Y sí, como que ha tenido, o sea, he visto como que ha tenido una respuesta muy positiva a lo que yo hago y lo que yo digo, como que mi enfoque en esta vida y lo que yo quiero lograr es que las personas se identifiquen, tocar la sensibilidad de las personas, eso es lo que yo siempre digo que quiero hacer, mi meta en la vida. Nosotros transmitimos muchas cosas, depende de la manera que vestimos. Entonces eso me llama demasiado la atención y por eso como que incluyo mucho la moda en mis ilustraciones. Además que es súper colorido, o sea, utilizar diseñadores, que cada diseñador tiene como que su historia, su inspiración, o sea, cada quien tiene su inspiración distinto, o sea, transmiten mucho de su ser también y eso me llama mucho la atención. O sea, poner mi visión de las obras de otro, entonces por eso es que me gusta. Me inspira mucho en el humor venezolano, también la cultura, la comida, o sea, es algo que, o sea, a mí me encanta ser venezolano porque nosotros tenemos mucha personalidad y mucho sabor, como dicen, entonces me encanta meter ese tipo de cosas en cada ilustración, siento que le da mucha personalidad y bueno, a la vez es producto mío y bueno, le estoy metiendo parte de mi cultura y de mi esencia y de dónde provengo yo. Bueno, al principio comencé con ilustraciones más a mano, más sencillas y uno va evolucionando, a medida que lo digital va evolucionando, uno va evolucionando a ver qué le trae el público, a ver cómo tú haces esa conexión con tu audiencia. Entonces ya por ahí fui como que agregando animaciones, sentía que las animaciones también como la era de TikTok, como que me tenía que adaptar más a ese formato. Y es eso, como que eso me ha ayudado a hacer cosas distintas y cuando te pones a ver cosas mucho más creativas. Entonces es eso, no quedarse estancado en una sola cosa. Creo que el reto más grande es adaptarme a tiempos, porque a veces como que yo trabajo en el mundo editorial y me ha costado como que soltar esa mano para tener las cosas a tiempo cuando hay un proyecto o algo. También
el tema de buscar clientes, pero ya llega un punto que haces tantos proyectos que ya es como que te van conociendo más, entonces la cosa se va haciendo más fácil. También el tema de cómo no hay tantos ilustradores aquí en Venezuela, el tema de cotizar, pero todo poco a poco y uno va aprendiendo a medida que el tiempo va avanzando también. Uno tiene nuevos retos a medida que todo va avanzando más. Hagan lo que les apasiona sin querer lograr algo, o sea, obviamente uno tiene sus metas, pero lo que yo digo es que cuando yo quiero lograr algo, siempre trato de disfrutar el proceso, ¿sabes? Trato de disfrutar el proceso porque yo sé que disfrutando el proceso voy a llegar a mi meta. O sea, no es como que me voy a enfocar porque quiero llegar a esa meta, sino como que trata de disfrutar el proceso porque ahí es cuando le pones todo el amor que necesita esa pieza. Y también es tocar puertas. Otra cosa que yo digo mucho, como que toquen las puertas. O sea, si tú quieres un proyecto en específico, toca esa puerta. O sea, uno tiene mucho miedo en que le digan que no, y eso es un miedo que yo tenía mucho al principio, pero siempre va a haber alguien que te va a decir que sí. Hay de todo para todo tipo y siempre, siempre va a haber alguien que le guste tu trabajo y es normal no tomarse las cosas personales. O sea, si alguien te dice que no, o sea, eso no significa que a otra persona no le guste. Y ahí uno va evolucionando, va adaptándose, creando cosas nuevas, inspirándose.